Bienvenidos una vez más. Estamos en el Srimad Bhagavatam Podcast en día 21, jueves 21 de marzo 2024, sobre el texto 3 en el capítulo 5 del canto tercero. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janasya Krishna Vimukasya Daivat Adharma Silasya Sudukitasyam Anugrahayeha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasyam. Traducción del verso. Oh mi Señor, estas son palabras de Vidura a Maitreya. Oh mi Señor, grandes almas filantrópicas viajan por la tierra en nombre de la Suprema Personalidad de Dios para ser compasivas con las almas caídas que se oponen al sentido de subordinación de Él. Vemos en este verso 3, que en realidad es como una especie de introducción. A ver, desde el verso 2, es en el verso 2 en donde comienzan las palabras de Vidura, comienza a hablar y directamente pide que se le hable acerca de la verdadera felicidad. En el verso 2. Ahora en el verso 3, él habla de esas grandes almas filantrópicas que viajan por compasión. Y él está diciendo esto para sustentar, para apelar, digamos, a la compasión de Maitreya, ya que Maitreya es una de esas grandes almas filantrópicas. Interesante que se utilice aquí este adjetivo. Maitreya es una de esas grandes almas. Por lo tanto, Vidura está apelando a ese espíritu de compasión que tiene Maitreya y diciéndole: tú eres una de esas grandes almas que viajan por todos lados, tratando de propiciar, de llevar, digamos, las buenas nuevas, tratando de llevar el mensaje del Señor Supremo. Tú eres una de esas grandes almas y por lo tanto háblame, le dice, ten la bondad de narrar todo lo de la Suprema Personalidad de Dios. En este verso 2, entonces verso 3, Vidura apela a esa misión. Sí, obviamente a Maitreya no se le ha olvidado cuál es su misión, no se le ha olvidado que él viaja como representante del Señor Supremo llevando el mensaje del Señor. Sin embargo, Vidura se lo recuerda. Vidura en este verso de hoy comienza describiendo a esas grandes almas filantrópicas. Como dije, para apelar entonces a la compasión y que por favor se le hable a Vidura, que se le ilumine. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. La posición natural de toda entidad viviente consiste en ser obediente a los deseos del Señor Supremo. Pero únicamente a raíz de fechorías pasadas, el ser viviente se vuelve contrario al sentido de subordinación al Señor y padece todas las miserias de la existencia material. Nadie tiene ninguna otra obligación aparte de ofrecer servicio devocional al Señor Supremo, Sri Krishna. Por lo tanto, cualquier actividad que no sea el amoroso servicio trascendental del Señor, es más o menos una acción rebelde en contra de la voluntad suprema. Todas las actividades fruitivas, la filosofía empírica y el misticismo están más o menos en contra del sentido de subordinación al Señor. Y cualquier entidad viviente que esté ocupada en semejante actividad rebelde
está más o menos condenada por las leyes de la naturaleza material que actúan bajo la subordinación del Señor. Los grandes devotos puros del Señor se compadecen de los caídos y en consecuencia viajan por todas partes del mundo con la misión de llevar a las almas de vuelta a Dios de regreso al hogar. Esos devotos puros del Señor llevan el mensaje de Dios para liberar a las almas caídas y por consiguiente el hombre común, que está confundido por la influencia de la energía externa del Señor, debería sacar provecho de relacionarse con ellos. Fin del comentario. Muy bien. Vemos que el comentario de Prabhupada gira en torno al principio de subordinación, como él lo ha llamado. El mismo verso habla del sentido de subordinación de almas que se oponen al Señor Supremo. Y Prabhupada, bueno, nos dirige allí. Y ha utilizado términos, un lenguaje bastante llamativo. Ha presentado aquí al servicio devocional, como ha hablado, por ejemplo, en términos de ser obediente, de que la posición de la entidad viviente consiste en ser obediente a los deseos del Señor. Luego ha hablado de la subordinación, como ya vimos. Luego Prabhupada habla de que nadie tiene ninguna otra obligación aparte de servir al Señor Supremo. Luego más abajo habla de hay ciertas acciones que son rebeldes en contra de la voluntad suprema. Volvió a hablar de actividades rebeldes en contra del Señor Supremo. Y ya. Entonces, bueno, y más abajo habla de un deber, en sentido así imperativo. Vamos a ver. Sí, finalmente Prabhupada dice que la persona común debería sacar provecho de esos grandes devotos o esas personas que viajen tratando de llevar el mensaje del Señor. Entonces, pudiera dar la impresión de que, sería fácil que al leer versos que tienen esta tesitura, como lo que hemos visto hoy aquí, el verso que tenemos enfrente, sería fácil y comprensible que alguien sienta rechazo por esos términos, como ya vimos. Prabhupada hablando de rebeldía, Prabhupada hablando de actividades que van en contra, de que uno debe ser obediente y que uno tiene la obligación de servir al Señor Supremo. Podría parecer que tiene una tesitura muy negativa, ¿no? Y como dije, sería comprensible que alguien sienta rechazo al leer este tipo de, estas afirmaciones, estas declaraciones con una tesitura más negativa. Y como dije, es comprensible porque hoy en la actualidad estamos influenciados en mayor medida por ciertas filosofías. Prabhupada ha hablado aquí del impersonalismo y sabemos, ¿no?, que Prabhupada con cierta frecuencia habla de la filosofía impersonalista, el mayavadismo, y hay otras filosofías que están incluidas ahí dentro. Y que nosotros podemos verlas hoy por hoy, podemos notar que tenemos influencia de ellas. Y una de ellas es a lo que podría ser incluida también en lo que se llamaría el postmodernismo. Y una de las características de ese postmodernismo, como lo definen algunos estudiosos occidentales, ese postmodernismo incluye varias cosas y varias ideas. Una de ellas es que tenemos el derecho a disfrutar, que es nuestro derecho a disfrutar. Y
partiendo y utilizando esa filosofía como base, entonces algunas personas sí se creen con el derecho de exigir sus derechos. Es un derecho exigir mis derechos, ¿verdad? Es un derecho protestar para exigir mis derechos, porque claro, todos tenemos eso, tenemos el derecho a solicitar al gobierno, por ejemplo, que nos trate bien, que sea honesto, que sea justo. Y en ese espíritu de exigir mis derechos, puede estar, usualmente está, fuera de la ecuación el hecho de que la persona se olvida de que ella también tiene obligaciones, que ella también tiene responsabilidades. Y cuando sabemos, ¿no?, que es en la etapa, digamos, más infantil, la persona vive más motivada por lo que le gusta, por aquellas cosas que le gustan, y la persona no es capaz, el niño no es capaz todavía en cierta edad, no es capaz de integrar a sus paradigmas el concepto de deberes. Entonces los padres tienen que pacientemente irles educando de tal forma que el niño comprenda que sí, que hay deberes, que hay responsabilidades. Y al mismo tiempo, por naturaleza, pues el niño hace lo que le gusta. Y es su derecho, sí. Pero al momento de aprender deberes, al momento de la persona darse cuenta de que existen obligaciones y deberes, eventualmente ya el Estado considera que la persona ha alcanzado la mayoría de edad cuando es capaz de ella por sí misma hacerse cargo de sus obligaciones, de sus deberes. Pero digo esto porque debido a que en la actualidad impera más ese espíritu de pensar únicamente en derechos y ese espíritu de buscar solamente derechos, y que parecería que los deberes solo los tienen otras personas, parecería que estamos como estamos. Es bastante común escuchar esta frase, ¿no? Por eso estamos como estamos. Cuando vemos que alguien más está cometiendo un error. Y específicamente en la dinámica del ciudadano frente a los políticos gobernantes, parecería, y así algunas personas motivadas más por esta filosofía, como dije, por el posmodernismo, o en el posmodernismo está bastante presente esto, de que parecería que en la dinámica social los únicos que tienen deberes son los políticos. Los políticos tienen el deber de que haya todo en orden, ¿no? La educación, la salud, las leyes en general. Parecería que como digo, al menos una parte de la población, que una parte de la población que digamos que carece de educación, que carece que no tiene integrado en sus paradigmas apropiadamente el concepto de deberes, de obligación. Entonces la persona concluye que sí, el gobierno es el que tiene el deber de cuidarnos, de protegernos, etc. Pero sí, y estamos como estamos, decía yo, por el gobierno, ¿no? Porque el gobierno es el que no se comporta a la altura, y de alguna manera hay una esperanza de que si el gobierno fuera bueno, entonces todo estaría bien. Es deber del gobierno, como si fuera un gran papá, como si fuera un padre gigante, y el niño, que son todos los demás ciudadanos, sí, esperan que el padre resuelva la vida del niño. Pero resulta ser que para vivir pleno, para vivir realmente feliz, hace falta que la persona, no solamente los políticos, no solamente los diputados y los presidentes, sino que hace falta que la persona, ella misma que está esperando y que tiene la esperanza y la expectativa de vivir pleno y propiciar su propio bienestar,
sí, haga un trabajo por sí misma. Y hacer un trabajo por sí misma entra entonces en la categoría de obligaciones. Mm, todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero eh, eventualmente la persona puede darse cuenta de que para vivir pleno, para tener ciertas libertades, hace falta seguir normas. Si uno quiere tener libertad, si uno quiere tener buena salud, quiere sentirse libre, entonces necesita seguir normas. Si uno quiere tener cierta libertad en sus relacionamientos, tiene que seguir cierta etiqueta, ciertas normas. Hay obligaciones. Y aquella persona que no sigue obligaciones, que no sigue deberes, que no sigue responsabilidades, tarde o temprano se mete en un problema. Y resulta ser que ya todos tenemos problemas. Nadie quiere sumar más problemas a su vida. Y es una ecuación, es inmediato casi. A veces es inmediato, a veces demora un poco. Cuando yo olvido mis deberes, mis obligaciones, las normas las olvido, tarde o temprano voy a meterme en un problema. Ya sea, como dije, un problema de salud, ya sea un problema financiero, ya sea un problema legal. Si no sigo deberes, si olvido mis deberes, tarde o temprano terminaré en un problema. Problemas más grandes o más pequeños. Estamos mencionando esto porque para aquella persona que comprende la importancia de las obligaciones en la vida, para aquella persona que vive, que sabe el valor de las normas, de las reglas, de la obligación de seguirlas, esa persona que no es como un niño que hace un berrinche cuando se le presenta una obligación de parte de sus papás, aquella persona que es madura y sabe que hay obligaciones en la vida, entonces no tendrá problema con leer este tipo de textos. Cuando Prabhupada habla de obligación, la obligación de servir al Señor Supremo. Porque esa persona que con madurez ya se dio cuenta que existen deberes, normas y obligaciones, esa persona que ya se dio cuenta que esas normas en realidad propician un bienestar propio, sigue esas obligaciones y esos deberes de manera voluntaria y de manera, no le cuesta, porque sabe el beneficio que le reportan. Comprende el beneficio de llevar una vida regulada, comprende el beneficio de seguir obligaciones, de seguir deberes. Como dije, para ella, para esta persona será más fácil. No le resultará difícil absorber la idea, comprender la idea que Prabhupada está presentando aquí, de que en fin de cuentas, el deber de todos es servir al Señor Supremo, la obligación. Y si bien en verdad estamos planteándolo de esta manera, ustedes y yo sabremos que al menos hasta este punto en el que nos encontramos, el canto tercero, el capítulo quinto, no es común, no es frecuente que Prabhupada hable en términos de obligación, de que uno está obligado a servir a Krishna. Es muy raro que él utilice esos términos como lo ha hablado aquí. Porque eso también podría dar la impresión de que el Señor Supremo, claro, mezclado con los paradigmas que ya tenemos, aparte de los paradigmas en torno a los deberes, pues también en general en el cerebro se sabe que vive mejor y acepta mejor las cosas cuando es motivado por algo positivo, cuando es motivado por algo agradable, por algo positivo. Y se mezclan muchas cosas aquí, la experiencia propia de cada quien, porque usualmente cuando hablamos de obligación, hay una probabilidad de que relacionemos el concepto de estar obligado, lo relacionemos con la idea de personas superiores que se enojan conmigo si no cumplo con mis obligaciones, ya sea los propios padres o personas mayores en diferentes jerarquías. Y eso también está presente, sí. Está presente el hecho de que haber tenido la experiencia de que no cumplir con mis obligaciones trae como resultado la ira de otros.
el enojo de otros. Y mezclado con eso por un lado, y por otro lado tenemos la realidad de que la mayoría de nosotros, ya sea que hayamos estado bastante inmersos o que hayamos conocido a más a profundidad las diferentes formas de cristianismo, o que lo hayamos simplemente vivido de una manera más por encima, en todo caso está presente y muy presente el concepto de la ira de Dios en la teología cristiana, que tiene su aplicación, sin duda. Sin embargo, ello puede conducir a que la persona sienta miedo del Señor Supremo. Y, como digo, aquí frente a esta idea de obligación, que todos estamos obligados a servir a Dios, puede surgir nuevamente, si es que está allí presente. Y si es que ya estuvo presente, puede surgir de nuevo, y si no ha estado presente, puede surgir por primera vez. La idea de tener miedo de que qué me pasará si no cumplo con la obligación que tengo de servir a Dios. Afortunadamente, Krishna le habla a Arjuna en la Gita y le describe que si alguien está interesado en ser feliz sin servir a Dios, pues Krishna le da esa oportunidad. Y la persona puede ser feliz, sin duda, solo que es mucho más limitada la felicidad. Alguien puede encontrar felicidad en la lectura, alguien puede encontrar felicidad en tener una bonita familia, en tener buenas posesiones, en viajar por el mundo. Sí, Krishna otorga esa felicidad y otorga esa facilidad, sin duda. El detalle es que hay otro tipo de placeres, hay gustos superiores, como Krishna le dice a Arjuna, y esos gustos superiores tienen que ver con el alma, cuando el alma realiza actividades vinculadas con el Señor Supremo. Y por lo tanto, Krishna no obliga, no es alguien que, y ayer hablábamos un poco de esto, que Krishna pudiera obligar a alguien, tiene el poder suficiente para hacerlo, para por la fuerza hacer que todos le sirvamos. Pero no tendría sentido. Todos sabemos que uno no puede obligar a alguien a que se ría, por ejemplo. ¿Cómo puedo obligar a alguien a que se ría de un chiste que conté? No tiene sentido, carece por completo de sentido. Lo agradable de compartir con alguien más es que la otra persona, de manera voluntaria, da su libertad. Escogió estar conmigo. Escogió compartir esta tarde conmigo. Y lo mismo con Krishna. Y vaya que Krishna, siendo el Señor Supremo, tiene la habilidad y el poder para obligar a todos a que lo sirvamos, a que le amemos. Pero no tendría sentido. ¿Qué sentido tendría obligar a alguien a que quiera estar conmigo? Entonces, Prabhupada habla de esa obligación porque, en fin de cuentas, si es verdad que todos estamos buscando felicidad, recordemos el contexto, porque en el verso de ayer se hablaba de la verdadera felicidad. Y si alguien de verdad está deseoso de encontrar felicidad, se dará cuenta de que es una obligación para él servir al Señor Supremo. ¿Cómo podemos decir esto? A ver, dicho de otra manera. Vamos a decir, si yo quiero viajar por el mundo, vamos a decir, y tengo el dinero suficiente, tengo los recursos suficientes para hacerlo. Si es verdad que quiero viajar por el mundo porque encuentro placer en ello, entonces yo descubriré que estoy obligado a portar mi pasaporte. Estoy obligado a tener que tramitar mi pasaporte, portarlo, y estoy obligado a observar que mi pasaporte esté vigente. ¿Por qué? Porque esa obligación responde a el deseo previo que tengo de viajar por el mundo. Entonces estoy obligado a ello. Obligado porque eso corresponde con mi deseo, que es viajar por el mundo. Entonces, similarmente, recordemos el verso anterior en el que estamos. Estamos aquí en el verso 3, pero en el verso anterior se habló de la verdadera felicidad, la felicidad plena. Aquí está. Conseguir la verdadera felicidad. Por lo tanto, así como una persona que para poder atender a su deseo de viajar por el mundo, ella sabe que está obligada a mantener sus papeles en regla. Asimismo, una persona que tiene la convicción de ser plenamente feliz,
Entonces ella sabe que está obligada, ¿eh? Y no es una obligación con peso, como dije, es que no hay otra. Si quiere conseguir felicidad, felicidad verdadera y plena, entonces no hay otra. La opción que le queda es servir al Señor Supremo. Y esa felicidad suprema está vinculada con esa obligación, como dije. No en el sentido que es una carga, ¿eh? No en el sentido de que es doloroso o que estoy temiendo de que si estoy con temor de que si no sirvo a Dios por obligación Él me va a castigar, sino más bien porque es el único medio para tener plena felicidad verdadera es servir al Señor Supremo. Eso está incluido en nuestra propia configuración como almas espirituales. Tal vez, no sé si a alguno de ustedes les habrá ocurrido, pero hay casos de cómo padres, por ejemplo, padres en servicio devocional, que tienen sus hijos, de alguna manera como que intentaron obligar a sus hijos para que lleven a cabo el servicio devocional. No solamente dentro de eso sucede también fuera del, digamos, los círculos Vaishnavas, Hare Krishna, también en otros lugares. El padre que, pensando en el bienestar de los hijos, obligan, digamos, como es una obligación, según. Entonces yo puedo obligar a otra persona, a mis hijos, puedo obligarlos a que sirvan a Krishna, pero el resultado no es muy favorable. Incluso se puede generar un resultado contrario, puede ser contraproducente. La persona sienta eventualmente un rechazo por Krishna, un rechazo por el Señor Supremo, un rechazo por todo lo que está vinculado con el Señor Supremo. Así es que, si bien es verdad, Prabhupada ha hablado en esos términos de obligación, el servicio devocional es espontáneo, es voluntario y sí, es individual, hay una libertad que está presente. Y la forma en la que él ha utilizado esta obligación es, como dijimos, alguien que sabe que está buscando felicidad y verdadera felicidad y sabe que la única manera es vincularse con la fuente de la felicidad, con el Señor Supremo. Eso es lo que vamos a decir en torno al tema de la subordinación al Señor que ha estado presente en este verso. Muy bien. Deseo que tengan un bonito día jueves. Si el Señor nos permite, seguimos mañana. Hare Krishna.